Buenas tardes, iglesia. Pues primeramente darle gracias a Dios por permitirme el día de hoy compartir su palabra y también a mis pastores por confiar en que Dios tiene algo para ustedes por medio de mí. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado, estás preparado? Dile, ¿estás listo? Pues bienvenido. Bienvenido a la iglesia, bienvenido a tu casa. Yo quiero compartirte algo súper importante que a mí el Señor me ha hablado últimamente, de alguien que te mete el pie. ¿Sí sabían que alguien les mete el pie? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero antes de empezar con el tema, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor consagre este tiempo. Amén. Señor, hoy te quiero dar gracias por permitirnos estar un día más aquí en tu casa. Gracias por usar mi vida, Señor. Gracias por traernos con bien. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que te establezcas en este lugar, que hables a través de mi boca y que toda la palabra, Señor, que el día de hoy se hable, se quede sembrada en sus corazones, que pueda dar fruto a su tiempo y que les pueda ayudar en su crecimiento, Padre. De igual manera te pido que te lleves toda la gloria y toda la honra porque eres tú el único que la merece. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios y a su palabra? Vamos a leer 1 Reyes 13 y necesito que pongas muchísima atención. Va a estar en pantalla. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Llegó en el momento que Jeroboam se acercaba. Perdón, ando empezando a leer desde el principio. Versículo 7 dice: después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces, cabalgando en busca del hombre de Dios, y lo encontró sentado debajo de un árbol grande, y el profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. El profeta le volvió a responder lo mismo que leímos al principio: no puedo, mi indicación es no comer, es no beber y es no regresar por el mismo camino. Y dice en el versículo 20: así que regresaron juntos. 18. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me dijo este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Repite conmigo: le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Quiero titular este mensaje: aquel que te hace tropezar.
Y ahorita vas a entender por qué. Te voy a contar una historia bastante breve. ¿A cuántos se han tropezado? Así, literal. Todos, ¿verdad? Yo cuando estaba chiquita una vez me tropecé, pero fue de esas veces que nomás te tropiezas y ya, ¿no? Todo tranquilo. Yo volteé a mis alrededores y dije, nadie me vio. Sigo como si nada hubiese pasado, toda nerviosa y así. Pero en otra ocasión que yo iba a la tienda, yo ya estaba como de la secundaria. Todos sabemos que en la secundaria todos nos queremos ver guapos y que nada salga de nuestro control y queremos quedar bien con toda la gente y así, ¿no? Pues yo fui a la tienda y yo iba muy guapa y muy arreglada. Y ahí por donde vive mi abuelita, había unos muchachos que siempre jugaban fútbol. O sea, no porque me gustaban, sino porque pues tú eres en esa edad, tú dices, no, yo me quiero ver impecable siempre. Ya cuando creces ya no tanto, te importa más la comodidad, pero a esa edad te importa mucho qué es lo que opinan de ti. Entonces yo iba a la tienda, yo me acuerdo que traía un short y en eso ellos estaban jugando y así, yo me distraje, no sé qué andaba viendo y en eso me tropecé. Pero no fue como un, ay, normal o así tranquilo como la primera vez cuando estaba más chiquita, sino que, ¿sabes? Me tropecé y me caí y yo traía short, me raspé toda la rodilla. Entonces, yo lo que hice, todos voltearon a verme. O sea, fue como que pararon el fútbol, voltearon a ver y, ¿estás bien? Corran, corran. Y los que me conocen, yo soy muy vergonzosa, demasiado vergonzosa. Y yo estaba así en el piso, no sabía si reírme, no sabía si llorar, no sabía si pararme, irme corriendo a mi casa. Y yo nomás estaba ahí así, toda tiesa, sin saber qué hacer. Pero los muchachos que estaban ahí jugando fútbol empezaron a decir, no, que ayúdenla y que no se puede levantar y que sabe que no. Sí me podía levantar, pero me daba mucha vergüenza. De verdad, no me podía levantar por la vergüenza que sentía. Pero estas personas vinieron y se me acercaron y pues yo sentí más vergüenza, sentí más pena que estuvieran ahí conmigo, ¿no? Pero me ayudaron a levantarme. Yo recuerdo que solamente me paré, yo no dije nada, ninguna palabra, ni siquiera les dije gracias o estoy bien, nada. Yo nomás me paré y me di la vuelta y me fui y ya cuando me volvieron a mandar a la tienda, yo dije, no, yo ya no voy a pasar por ahí. Yo me daba la vuelta para ya no volverme a topar a esos muchachos y por ende pues no volverme a tropezar. Pero yo no sabía que me iba a tropezar. Y mucho menos, pues que me iba a caer tan feo y que iba a sentir tanta vergüenza al momento de estar en el piso, ¿no? Pero para mí fue algo muy significativo el haberme caído. ¿Tú te has caído así feo? Que te ha dado vergüenza, que dices, ¡ay, trágame tierra y escúpeme en mi casa porque qué vergüenza acabo de pasar! Pues fíjate que así yo me sentía ese día. Así de trágame tierra y ponme en mi casa y que esto borra este capítulo de la vida de todos los que están presentes porque ya no quiero que estén. Y yo creo que a otras personas les ha pasado más feo. O sea, hay quien lleva cosas y se le quebran los huevos o se le caen los bolillos. Yo he visto que personas se caen y se le caen los bolillos y ya nomás los juntan y les quitan la tierrita y así se los llevan. Ojalá no sean sus hijos, ¿verdad? Pero he visto que gente cuando se ha tropezado ha pasado por momentos vergonzosos y muy fuertes. Pero un tropezón no es igual a una caída. Porque como mencionaba al principio, te puedes tropezar y todo está bien, ¿no? Como si nada pasara. Pero cuando te tropiezas y te caes, ahí sí tienes la vergüenza de tu vida. Pero bueno, ahorita vas a saber por qué te estoy explicando esto. Es referente a lo que estamos leyendo del profeta. Pero antes de ir a todo esto, te voy a explicar un poquito. Jeroboam fue rey de Israel porque se dividió.
Salomón le dejó el reino a Roboam, que era su hijo, le dejó el trono. Pero como él se negó a aliviar las cargas fiscales impuestas por su padre, esto provocó que entre tribus empezaran a pelearse y empezaran a tener como ese tipo de guerras. Entonces, una parte del reino del norte nombró al rey Jeroboam, ya establecido como de tú eres nuestro rey, que el reino del norte era el reino de Israel, el reino del sur era el reino de Judá, que es de donde venía el profeta. Ahora, el pueblo de Dios se había peleado, se había dividido. Uno lo tenía un rey que podríamos decir llevaba las costumbres conforme estaban establecidas, pero el rey Jeroboam, él cambió todo, cambió por completo todo. En primera mandó a construir 2 becerros de oro y les dijo a su gente que podía brindarles a ellos la adoración que solamente le pertenecía a Dios. Entonces ahí podemos ver que cómo el pueblo de Israel empezó a adorar a becerros de oro. ¿Por qué? Porque el rey les dijo, pueden adorarlos a ellos porque ellos los sacaron de Egipto. Todo esto viene en los primeros versículos del capítulo que estamos leyendo. Entonces, uno lo ubicó en Betel y otro en Dan, promoviendo su culto. También estableció como ceremonias y festividades religiosas. Entonces ya había cambiado todo por completo. Ya el pueblo de Israel, el reino del norte, ya estaba hecho pedazos. Ya no era como que, ay, vamos a buscar a Dios y a esto, sino que el propio rey les había como desviado su adoración hacia unos becerros. Entonces, lo que pasó fue por el cual provocó la ira de Dios para que el profeta fuera y hablara en contra de ellos, fuera y diera una palabra que en ese mismo momento pues se cumplió. Él dijo que el altar se partiría en 2 y caería en cenizas. Ahora, cuando pasó todo esto, se corrió la voz. Se corrió la voz de lo que había pasado, o sea, todos se enteraron. Dile al que tienes al lado, se corrió la voz, así, dale un codazo despacito. O sea, ¿qué fue? Chisme, ¿verdad? O sea, se chismeó todo lo que pasó. Todos supieron lo que pasó en el altar con el rey Jeroboam, pero también lo que el profeta le dijo al rey. ¿Qué fue? Los primeros versículos que leímos. No te puedo tomar nada porque no puedo comer, no puedo beber y no puedo regresar por el mismo lugar. Sin embargo, el rey hasta le ofreció un presente, que eso lo vemos como una ofrenda, como un regalo. Entonces, le quiso ofrecer todo esto y él dijo, no, yo no te lo voy a aceptar porque el Señor me dijo una cosa. Entonces, no se lo aceptó. El profeta de Dios tenía una indicación y era esta, que no podía recibir nada del lugar en donde estaba. Pero también el profeta tenía un camino. ¿Cuál era su meta? Llegar a Judea, regresarse a su lugar, regresarse a sus tierras, pero por otro lado. Entonces, esas 2 indicaciones fueron las que Dios le dio al profeta. Ahora, yo necesito que pienses un poquito en qué indicaciones te ha dado Dios a ti. Piensa, todos tenemos un camino, que el camino es nuestra vida, ¿correcto? Dices, yo tengo, mi camino es mi vida. ¿Cuál es tu meta? La meta de todos es, o más bien debería ser la meta de todos, estar con el Señor, ¿no? Ver su cara, estar cerca de Él, mantenerte ahí, o quizá morir haber aceptado a Jesús, porque nadie sabe cuánto nos vamos a estar en esta tierra, ¿no? Ya sea que te lleve el Señor o
que tus días terminen aquí. Entonces, nuestra meta es agradar al Señor para un día estar con Él. Ahora piensa, ¿qué indicación te ha dado Dios para que tú puedas cumplir? Quizá te ha dicho, respeta y sé fiel a tu pareja, los que están casados o los que tienen novio. Quizá te ha dicho, sujétate a tu esposo, guárdate hasta el matrimonio, aún no es el tiempo. Aléjate de esa persona, honra a tus padres, sé más generoso, no robes, guárdate en santidad. ¿Qué te ha dicho Dios que tú hagas durante tu vida? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué indicaciones te ha dado el Señor? Piensa así un poquito como de, ay, es que a mí me ha dicho esto, a mí me ha dicho el otro. Piensa un poquito qué han sido las indicaciones que el Señor te ha dado. Ahora, durante el camino del profeta, tuvo tropiezos. ¿Por qué un tropiezo? Porque la tentación es como un tropiezo. Y yo quiero que me ayuden mis actores de Hollywood. Denle un aplauso porque se animaron. Les van a hacer una pequeñísima representación. Ya. Nosotros vamos caminando. ¡Pum! Les metieron el pie y se tropezaron. Seguimos caminando. Les vuelven a meter el pie y ahora caen. Y ahora cayeron. Y ahora se lastimaron. Y pasaron vergüenza y no quieren que los vean. Gracias. Un fuerte aplauso. Ahora, ¿por qué les doy esta representación o este pequeño mini teatro? Uno, para que se despierten. Ay, no se crean. No, ¿por qué les doy esta representación? Porque fue lo que vivió el profeta. Primero él iba caminando y tuvo la tentación de que le dijo el rey, yo te doy esto, yo te doy de comer, yo te doy bebida, yo te doy un regalo. Y el profeta dijo no. Entonces le dio la tentación de ¿qué? De desobedecer a Dios. Esa fue su primera tentación, que él solamente tropezó. Pero siguió caminando el profeta, esta es mi meta, y parecía que todo iba a salir bien. Parecía que todo iba a salir bien. Pero ahorita vamos para allá. Ahora, tuvo la tentación, pero no cayó en ella. O sea, se tropezó, pero no cayó, ¿verdad? Así es con nosotros, o más bien, así es como nosotros comenzamos a caminar en Jesús, como tenemos nuestra vida. Muchas veces tenemos tentaciones de tener dinero indebido, de coquetearle a alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo, de adulterar, quizá de empezar una relación antes de tiempo o tener relaciones antes del matrimonio, quizá la tentación de hacer algo que no es correcto, pero que tengas la tentación no significa que ya hayas pecado. Es como el enemigo diciendo, mira, te voy a entregar estas cosas y tú las ves alrededor y dices, ay, es que pues son buenas, porque ¿cómo podríamos pensar que estaba el profeta? El profeta a lo mejor tenía hambre, a lo mejor estaba cansado, porque ahí no se usaba vehículo, ahí no se usaba de que, ay, pues me pido un Uber y que ahorita me lleve a Israel. Ahí no se usaba nada, sino solamente ir a caminar. Entonces, a lo mejor cuando el rey le ofreció esto, él tenía ganas de decirle, ay, la verdad es que sí quiero, la verdad es que sí tengo mucha sed, la verdad es que tengo hambre. O como el presente que le daba. Claro que le iba a ayudar un presente, claro que le iba a ayudar un regalito, ¿no? Y más si venía del rey. Pero él dijo no. Aún a pesar de cómo estaba la situación que él tenía y cómo se sentía, él dijo,
no voy a caer a esta tentación, porque el Señor me ha dado un mandato, porque el Señor me ha dicho algo. Entonces, aparentemente, todo estaba bien. Ahora, como les decía, que nosotros en nuestra vida tenemos tentaciones. ¿Tú has sido tentado? ¿O no soy la única que dice, ay no, es que Dios, ¿por qué me pones esto enfrente de mí? O, ay Señor, es que me vi esta cartera y nadie la ha agarrado. Es que yo necesito dinero. A lo mejor si la agarro no va a pasar nada. Dios, tú y yo sabemos que tenemos necesidad. Y el enemigo te pone esas pequeñas tentaciones en las que tú puedes caer conforme a tu necesidad. Porque el enemigo sabe qué es lo que tú estás viviendo. Si tú sabes que tú dices, ay, es que yo quiero una pareja, yo quiero tener novio, pero el Señor te dijo, espérate tantito. Pero tú dices, ay, es que nadie se va a dar cuenta. Déjale mensajeo, déjalo veo acá a escondidas. Porque el enemigo sabe cómo está tu corazón, sabe los deseos que tú tienes y sabe con qué tentarte. Entonces el enemigo tentó al profeta de la forma que necesitaba su cuerpo, de la forma que quizá podría desear su cuerpo. Entonces el enemigo a nosotros nos ataca de esa misma manera. Nos pone tentaciones delante de nosotros para que nosotros caigamos. Ahora, el profeta no cayó, así que el enemigo tenía que usar algo mucho más fuerte, con más estrategia, para que éste cayera. Tenía que haber usado algo más fuerte. ¿Alguien me ayudó a preparar unas imágenes que están bien padres? ¿Las pueden poner? ¿Pueden bajar la luz para que se vea el pie? No se ve. Bueno, era un pie bastante feo, simulando que era el pie del enemigo para nosotros hacernos caer. No se ve. Ahí está. Miren. Nosotros vamos caminando y el enemigo es como de, ¿sí vieron la cara de Josh cuando le hizo así? Como de, no me doy cuenta y me meto el pie. Y el otro ahí me dice, cae. Y es una representación de lo que hace Satanás. Cuando nos da una tentación, nos está metiendo el pie. Y nosotros vamos, no pasa nada. Y el enemigo así. Y nosotros ya nos tropezamos hoy. Pero porque pudimos decirle que no a esa tentación. Ahora, el enemigo tiene que usar algo más fuerte si tú no caíste en la primera. Si tú no caíste en aquellas tentaciones de que, no sé, agarra dinero o esto, y no estás cayendo, ¿por qué el enemigo va a querer hacerte tropezar? Para que tú no cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Para que tú peques, para que desobedezcas a Dios, para verte en el suelo y que por ende tú no te puedas levantar y que por ende no puedas cumplir lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso va a estar metiéndote y metiéndote el pie para que tú en una de esas caigas y ya te quedes ahí tirado, porque es difícil de levantarte cuando caes, pero nada es imposible para Dios. Entonces el enemigo tenía que usar algo más fuerte. Ok, el profeta no cayó con estas cosas. Le voy a hablar usando, o más bien agarrando un título que no le tenía que pertenecer. Ahora, quiero que me pongan la otra imagen, que es, no, esa no. Esa ya la pasé y no la presenté. Esa. ¿Sí ven ese pie con una sandalia? Ahora, ¿qué puede representar esto? Si el enemigo no pudo hacer caer al profeta con tentaciones, se pueden decir comunes, el enemigo va a intentar hacerte caer disfrazándose de Dios. Y dices, pero ¿cómo se va a poder disfrazar de Dios? ¿Qué fue en el versículo cuando el anciano le habló? Le ofreció comida y bebida, diciendo que eran ¿de qué? De parte de Dios. Le dijo,
le mintió. Dice, un ángel me dijo un mandato del Señor, pero le mintió. Entonces el enemigo, ¿qué puede hacer? Puede usar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para hacerte caer. Entonces yo puse esta representación porque me gustó mucho, que primero está así como el pie feo, ¿no? Como que te dices, ay no, y todos podemos ver, ay no, es que si engaño a mi esposa, eso es una tentación. Y la ves fea, pero es algo muy obvio, ¿no? O sea, hay tentaciones muy obvias que tú dices, ay, el enemigo ya quiere que haga esto, ya quiere que ande con esta persona o no sé. Pero esta, que tú puedes decir, ay, pues es un pie, una sandalia y se acomodó las uñas, se ve más bonito. ¿Pero por qué? Porque el enemigo se va a vestir de cualquier forma para que tú le creas y creas que es Dios. Entonces ahí viene el engaño. ¿El engaño de qué? De cuando muchas veces, iglesia, Dios dice, o más bien, te hablan, Dios te da un mandato en tu camino y luego viene alguien y luego dice, Dios dice, Dios me dijo, siento de parte de Dios. Y esto está bien difícil, porque todos creemos que cuando viene alguien y te dice, ay, oye, siento de parte de Dios que necesitas darme una ofrenda. Y tú dices, ay, no, pues está bien, pues si dices que es de parte de Dios, porque te da temor dudar que sea verdad y que tú digas que no es, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo muy pequeño. ¿Por qué? Por ejemplo, si el Señor te dijo, vas a... Es que no sé cuál ejemplo dar. Bueno, si Dios te dijo, guárdate, no es el momento para tener novio, vas a tener permiso hasta que estés firme, para que tengas esa base, ¿no? Hablándole a los jóvenes, para que tengas esa base y esa firmeza de que tienes que continuar. Pero luego viene alguien y te dice, ay, Dios me dijo que te dijera que va a cumplir los deseos de tu corazón. Y tú, pues en tu corazón está que tener novio. Entonces dices, no, el Señor ya me cumplió, cambió de opinión y me va a resolver y estás ahí, hasta gritas, aleluya y todo, ¿verdad? Recibo y todo. Entonces, el enemigo sabe cómo está tu corazón y va a saber cómo disfrazar cada palabra para que tú puedas caer. Ahora, todas las personas que se dejan usar hablando o diciendo este tipo de frases es por falta de reverencia, porque debería de darnos temor estar hablando y diciendo a cada rato, ay, Dios me dice, y Dios dijo, y Dios esto y el otro, y muchas veces son personas, pero a veces somos nosotros mismos, que nosotros vamos y tú dices, ay, es que como que siento de parte de Dios ir y hablar con la persona que me está coqueteando, teniendo esposo, pongamos un libre ejemplo. Dices, ay, es que como que siento de parte de Dios que tengo que darle un abrazo a la que fue mi amante. Oye, ¿de verdad Dios te está hablando? ¿O son tus emociones? ¿O son tus sentimientos? Porque vemos en la palabra que el enemigo usó el nombre de Dios. Entonces, es posible que muchas de las cosas que tú sientas o que te haya dicho alguien no sea verdad, con tal de que tú las creas y te desvíes de lo que en realidad el Señor te está diciendo. Si el Señor te está diciendo algo en concreto, ese es el primer mandato que el Señor te da. Y el enemigo va a venir con mentira, queriéndote engañar, de oye, Dios, y haciéndote creer que Dios puede cambiar de opinión. Pero Dios no puede cambiar de opinión, o más bien, no se puede arrepentir a lo que ya dice. Entonces, esa es la segunda parte, o más bien el segundo nivel que Dios usa para que tú caigas. Que vemos que en el segundo ejemplo de Rodrigo y de Josh,
¿Cuál fue? Pues se cayó, ¿verdad? Ahí se lastimó, como yo cuando me caí enfrente de los muchachos. Fue ahí, se cayó. El profeta cayó cuando le dijo, el Señor me dijo que te dijera que esto. Cayó. Y ahora, ¿cuál fue la consecuencia que tuvo este profeta por haber pues aceptado lo que el otro profeta, entre comillas, le había dicho? La muerte. Después de que comió, se fue, se subió al burro y un león lo mató. Ahora, una cosa es que el enemigo te meta el pie y pues te haga tropezar. Pero otra cosa es que te caigas. Y el que te caigas, ¿de quién es la culpa de que te caigas? ¿Quién es responsable de que te caigas? Nosotros. Nosotros mismos somos responsables de caer. Porque si quizá vamos avanzando y vamos caminando, viendo por dónde vamos avanzando, quizá vemos el pie, quizá nos percatamos que algo no está tan bien, pero no, a veces vamos distraídos viendo el cielo y cuando el enemigo mete el pie, pues nosotros caemos, porque no estamos atentos a lo que está pasando en ese momento. Entonces, iglesia, yo quiero que tú el día de hoy seas consciente de que, claro, el enemigo te va a meter el pie para que tú no llegues a la meta o para que no estés bien con Dios, pero que también después del tropiezo está en ti si caes o no. Puede tambalearte cuando te metan el pie, pero si tú estás bien abusado, no te vas a caer. Y si vas para el suelo, ¿qué hace? ¿Qué te dicen tus abuelitos cuando llegas todo raspado? ¿Por qué no metiste las manos para no haberte caído? Entonces, necesitas tener la certeza de que es tu responsabilidad si caes o no, de tener cuidado en avanzar, de tener cuidado en cada paso que tú estás dando. Mira, si Dios no te puede obligar a servirle y amarle y hacer cosas por Él, tampoco el enemigo puede obligarte a hacerte pecar, ni tampoco el enemigo puede obligarte a desobedecer. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Dios no te obliga a que le ames ni a que le sirvas. El enemigo no te está obligando a pecar. Nosotros solitos caemos. Y es ahí donde cae la responsabilidad, porque todos le queremos echar la culpa al diablo, ¿verdad? Ay, no, es que el diablo. Ay, no, es que el enemigo. Y ay, no, es que esto. ¿De verdad tiene la culpa el diablo? ¿O tú qué le creíste? ¿O tú que caíste en su trampa y que en lugar de aferrarte a lo que Dios te dijo, volteaste al lado y le creíste al enemigo más que a Dios? Porque a veces por eso caemos, porque le creemos más al enemigo que a Dios. Y no hay otras palabras. Ay, no, Gris, es que a lo mejor esto y el otro. Claro que no. Caemos en desobediencia o en pecado porque dudamos de lo que Dios nos ha prometido o de lo que Dios ya nos ha dicho. Yo quiero que el día de hoy te quedes con esta idea principal. Dice, caer o no caer es tu decisión, pero si caes, Dios está dispuesto a perdonarte y levantarte solo si estás arrepentido. Ahora, estar arrepentido es cambiar de dirección. Estar arrepentido es un cambio de actitud. El remordimiento pisotea la sangre de Jesús, pero el arrepentimiento te transforma en las manos de Jesús. ¿Por qué el remordimiento? El remordimiento, un momento te sientes mal, te sientes triste y dices, ay Dios esto, pero al día siguiente haces lo mismo.
Eso es el remordimiento. Ay, Dios, perdóname, Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Y Dios, está bien, te perdono, echo tu pecado al fondo del mar. Y al día siguiente, ay, Dios, otra vez me equivoqué, es que yo soy débil y yo no puedo con esto. Eso es remordimiento. Sentir que algo no es, hiciste mal, pero que sigues haciendo lo mismo día con día. Y el remordimiento pisotea la sangre de Jesús. Porque Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y nosotros con el de, ay, sí, perdóname, pero mañana hago lo mismo. Ay, sí, perdóname, y mañana hago lo mismo. La estamos pisoteando. Estamos diciendo, ay, tu sangre me sirve para poder pecar a gusto. Eso significa el remordimiento. Pero el arrepentimiento, que es cambio de dirección, tú dices, Señor, perdóname, me arrepiento, me humillo a ti porque hice algo malo, y cambias de dirección. Veíamos en algunas imágenes que pusieron que hay un camino, y era el camino que tenía que recorrer el profeta, y es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Pero va a haber desviaciones. Va a haber desviaciones en donde van a ser las tentaciones que el enemigo te va a poner. Si tú das la vuelta y te vas por otro lugar, vas a caer. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para volver al camino que Dios te dio? Señor, primero reconocer, Señor, oye, me equivoqué, para que vuelvas al camino que deberías de caminar. Y tú puedes decirme, ay no, Gris, es que la carne es débil, la tentación es mayor que mi fuerza, es que yo no puedo, es que el enemigo es más fuerte que yo. A lo mejor a veces sí. Pero dice algo la palabra que a mí me cautivó muchísimo. En 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Él nos va a mostrar ¿qué? Una salida para que puedan resistir. Entonces, que venga la tentación, eso no significa que tú vas a tener justificación con Dios. Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Dios te va a mostrar una salida para que tú puedas resistir y no caigas. A lo mejor tengas el tropiezo de que fuiste tentado, pero que te mantengas en lo que el Señor te dijo y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a recibir esto porque no es algo que le agrade al Señor, sino yo tengo que estar haciendo lo que el Señor me está pidiendo. Ahora, yo quiero leerles este versículo ya para terminar. Dice en Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Humillarte y arrepentirte. Todos caemos, todos nos tropezamos y todos hemos caído en un pecado. Nadie me puede, no, Gris, es que yo no he caído, yo estoy bien, a mí no me pasa. Bueno, pues tienes orgullo. Ya te dije en qué pecado caíste, tienes orgullo. Entonces, necesitamos ser conscientes que somos pecadores, que cometemos errores, que el enemigo nos va a hacer tropezar y que nosotros podemos caer en esa tentación. Entonces, humíllate, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y reconoce que le fallaste. Segundo, resiste. Lucha contigo mismo. Ay, Dios, es que yo quiero ver a esta muchacha porque me gusta, o es que la de la oficina me coquetea, pero mi esposa ya no me habla tan bonito y la de la oficina sí. A lo mejor puedo ir a que me hable bonito. No, resiste a tus tentaciones, guárdate y di, aunque me hable bonito me voy a detener porque tengo una esposa, porque tengo un esposo, hablando dándote unos consejos. Pero lucha con tus deseos. Jóvenes, guárdate en santidad. Estamos en una época en donde la sociedad te dice, descúbrete a ti mismo, aprende qué es lo que te gusta. Y no sé, esto me gusta hablar así con pincitas, pero
la sociedad te dice eso. Descúbrete, conoce tu cuerpo, conoce qué es lo que le gusta. Lucha contra ti mismo. Ay, es que yo tengo ganas de hacer esto y de hacer el otro. El Señor dice que no lo hagas. Báñate con agua fría, salte a pasear al perro, vete al gym, algo. Pero lucha contigo mismo, joven. Matrimonios, lucha con tus deseos, lucha contra ellos. ¿Por qué? Porque son los mismos que te van a hacer caer. Deseos que nacen de nosotros mismos. El siguiente es huye. Estás en una situación que te va a hacer caer, vete de ahí. Ay, estoy con esta persona, vete de ahí, no necesitas. Ay, es que yo me puedo hacer la fuerte, yo puedo estar ahí y a mí no me pasa nada. No, vete, huye, vete. No, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Ay, es que nomás voy a platicar con mis amigos, no voy a tomar. Vete, no tienes por qué quedarte en un lugar donde se te van a antojar unas cervezas. Entonces, huye de la tentación. Y por último, practica las disciplinas espirituales. ¿Esto para qué? Para que crezca tu discernimiento, para que crezca tu fuerza de voluntad. Y por último, para que cuando alguien venga o el enemigo se quiera vestir de santidad, tú puedes decir, no, ese no es el Señor. Aunque quiera venir a presentarse con ropas blancas y todo, dices, oh, se le ve el pie medio feo. Y te acuerdes de la imagen, no se crean. Pero que te acuerdes exactamente que el enemigo también se puede vestir, se puede disfrazar de Dios, pero Él no es Dios. Entonces, necesitas practicar las disciplinas espirituales, orar, ayunar, ir a la palabra. Y yo quiero que el día de hoy te pongas de pie, ponte de pie, y que tú reconozcas delante de Dios. ¿Sabes qué, Dios? La verdad me equivoqué. Estas han sido las tentaciones que he tenido en la semana. Esto es lo que he tenido yo. Pero, ¿sabes? No lo hagas como si el Señor no supiera lo que tú estás pasando. Señor sabe qué hiciste toda la semana, sabe en qué caíste y en qué no, sabe en qué te tentó el enemigo. ¿Por qué no hoy reconoces que te equivocaste? ¿Por qué hoy no reconoces que le fallaste al Señor? Que digas, Señor, perdóname. Y reconocer que le fallaste a Dios, Él te va a ayudar, te va a perdonar y te va a ayudar a levantarte. Que te direcciones y empieces a caminar. Porque ojo, el enemigo hace que sientas culpa y que digas, ya el Señor no te va a perdonar, ya te equivocaste tantas veces. Cambias de dirección, te vas por el camino correcto. El Señor te limpia, el Señor te perdona y el Señor te da otra oportunidad. Pero necesitas arrepentirte, iglesia. Necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos para volver a direccionarnos en el camino que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos el día de hoy quieren arrepentirse delante de Dios? Porque hoy no cierras tus ojos y le pides a Dios perdón. Señor,